Estamos llegando al final de Avances en Salud, lastimosamente. Podemos hablar un programa por cada factor de riesgo y le vamos a prometer que el doctor va a regresar para podernos hablar de cada uno de estos factores de riesgo como una continuidad a este interesante e importante programa. El doctor Sergio Cantillano es médico internista con un máster en metodología de la investigación médica y científica, doctor, y que realmente está trabajando mucho en nuestro país, realizando investigaciones. Un gran médico, realmente, doctor. Gracias por haber estado con nosotros. Desde Lloro nos visita el doctor, le agradecemos de verdad su aporte a la comunidad, a toda la población hondureña. ¿Y dónde lo pueden contactar en Lloro nuestros pacientes y televidentes? Ok, gracias doctora, el gusto es mío por haber estado con ustedes el día de hoy. Sabemos que el tiempo aquí se va muy rápido. Yo ahora estoy en la ciudad de Morazán, Lloro. Estamos ahí en una clínica particular, se llama CMC Morazán, Lloro. No trabajamos todavía en el medio público, lo hacemos en el medio privado y nos dedicamos a nuestro consultorio y a la investigación. Nos queda poco tiempo, pero a forma de conclusiones de lo que hemos hablado el día de hoy, el mensaje principal que yo quiero que la gente tenga es que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte. No hay una enfermedad que ocasione más muerte que las enfermedades cardiovasculares y lo podemos prevenir si tratamos todos los factores de riesgo que hemos mencionado, y de esa forma podríamos evitarnos muchas complicaciones graves, muchas situaciones difíciles que se dan en nuestro medio por las complicaciones que desarrollan los pacientes si tuviéramos la conciencia de que estas enfermedades pueden ser prevenidas. Gracias, doctor. Muchísimas gracias realmente. Y a todos ustedes que están en sus hogares, los invitamos como siempre a que continúen en sintonía del Estelar Noticias Canal 10. Buenas noches. Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a su programa médico Avances en Salud. Gracias por poder compartir con nosotros un nuevo programa. Realmente sentarnos frente a sus pantallas es gratificante y sabemos que esto Dios lo permite y que no es casualidad. Todo lo que bueno que llega a nuestros oídos, a nuestras mentes, a nuestros corazones, es porque Él los permite para bienestar físico, emocional en este caso, sembrar la semilla de educación en salud. Hoy nos acompaña un médico que le agradecemos de corazón porque nos visita desde Lloro, el doctor Sergio Cantillano, que siempre está avanzando en la ciencia, estudiando constantemente, un médico muy estudioso que realiza investigaciones médicas. El doctor Sergio Cantillano es especialista en medicina interna, graduado en México, y confiamos varios de las investigaciones médicas que tenemos planeados en hacer en un futuro. Doctor, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias doctora, buenas noches a todos sus televidentes. Es un honor para mí estar compartiendo con usted el día de hoy un programa importante para nosotros porque el día de hoy vamos a hablar de riesgo cardiovascular. En la introducción usted mencionó, yo me gradué en la Universidad Autónoma del Estado de México, tengo un máster en metodología de la investigación en ciencias de la salud. Eso es algo muy importante en nuestro medio porque la investigación en Honduras, digamos que está incipiente, hay muy poca investigación, obviamente por muchas cuestiones que tienen que ver con la idiosincrasia, con los factores económicos, que no hay mucho recurso para realizar investigaciones. El hacer una investigación requiere dinero, requiere recursos, pero esas investigaciones son las que van sentando las bases para aportar nuevos conocimientos que permitan mejorar las condiciones de salud de los pacientes. En relación a los programas médicos, a mí es algo que me gusta mucho porque yo considero que una parte importante en cuanto a que tengamos buenos resultados en el tratamiento con nuestros pacientes es la educación. Resulta que en muchas ocasiones los pacientes salieron del consultorio y no saben cómo se van a tomar el medicamento. Hay muchos pacientes diabéticos, por ejemplo, que no saben
cuándo tienen bien controlada su enfermedad y cuándo no la tienen bien controlada, porque no hay, por el tipo de sistema de salud que tenemos principalmente en el medio público, no hay mucho tiempo para poder brindarle educación a los pacientes. Entonces los programas médicos en la televisión vienen a suplir eso, o sea, es algo que tiene mucho valor, es algo muy importante porque las personas que nos ven a través de estos programas pueden hacerse una idea de muchas enfermedades y muchos conceptos que a veces no los tienen claro y no les permiten cuidar su salud de una forma adecuada. No sé si tenemos, o ya comenzamos con el desarrollo del programa, tenemos las imágenes que preparamos. Así es, doctor, dentro de un momento ya la vamos a ver en nuestras pantallas. Mientras tanto, nos gustaría que nos comentara un poco acerca de su experiencia con respecto a la investigación. Esto nos concierne mucho a todos nosotros los médicos y población en general, que quiera conocer un poco más a profundidad realmente de ciertos sectores o áreas de la salud, ya sea a lo que nos dedicamos cada día o de otros aspectos. El doctor está haciendo una ardua labor, de hecho en Lloro realiza investigaciones, que es donde él está ubicado, que por cierto, doctor, ¿dónde lo pueden contactar nuestros televidentes? En Lloro, porque sabemos que muchos pacientes y televidentes nos sintonizan a diario desde esta bella ciudad. Nosotros atendemos en San Pedro Sula y hay muchos pacientes de Lloro que realmente están muy bien atendidos por usted como médico. Sí, en cuanto a la investigación, nosotros la última investigación, la más reciente que estamos haciendo, es sobre monitorización ambulatoria de presión arterial en pacientes diabéticos. En esa investigación hemos descubierto conceptos muy importantes que ya están descritos en otros lugares del mundo, pero que en nuestro medio todavía no se aplican. Yo estoy seguro que hay muchos pacientes diabéticos que nos ven que nunca se han hecho un examen de monitorización ambulatoria de presión arterial. ¿Cuál es la importancia de ese examen? Ese examen permite medir la presión a 24 horas del día y obtener ciertas mediciones importantes como la hipertensión nocturna. Se ha visto en las investigaciones que el marcador principal o uno de los factores principales que determina el riesgo de complicaciones cardiovasculares, por ejemplo, un infarto agudo del miocardio o un evento cerebrovascular que la gente habitualmente conoce como derrame cerebral, es la hipertensión nocturna. Hay pacientes que tienen la presión arterial normal durante las horas del día, pero la tienen elevada durante las horas de la noche. Y como de forma tradicional la presión solo se mide en el día y no en la noche, entonces esos pacientes no reciben tratamiento, estamos dejando escapar pacientes que tienen un riesgo muy alto de complicaciones, pero a través de la monitorización ambulatoria nosotros podemos identificar esos pacientes. Así, de forma resumida, el 80% aproximadamente de los pacientes diabéticos tienen alteraciones nocturnas de la presión arterial, o tienen hipertensión nocturna o tienen un concepto que se llama patrón nodiper. ¿Eso qué significa? Que la presión arterial de forma normal es más alta durante el día y disminuye por la noche, pero los pacientes diabéticos no tienen ese patrón, o está igual que el día o incluso más alta que en las horas del día. Entonces eso les confiere a los pacientes diabéticos un riesgo muy alto. Ese es uno de los resultados principales. Veo que ya están las imágenes. El día de hoy vamos a hablar de riesgo cardiovascular, pero antes que eso quiero mostrarles los conceptos de qué es una enfermedad cardiovascular, porque las personas que no son médicos habitualmente escuchan hablar de enfermedades cardiovasculares, pero no tienen una idea clara. Cuando nosotros hablamos de enfermedades cardiovasculares nos referimos principalmente a las enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos. Ahí vemos en imagen la cardiopatía coronaria, que es una enfermedad del corazón, principalmente el infarto agudo del miocardio. Importante en la imagen, en uno de las imágenes que se ve ahí se refleja un vaso sanguíneo que está obstruido por una placa. Esas placas habitualmente son placas de colesterol que obstruyen el flujo de sangre al corazón, y es cuando se presentan los síntomas, por ejemplo, de un infarto agudo del miocardio, que es cuando el paciente tiene dolor torácico, sudoración, sensación de falta de aire. Entonces, esa es una de las enfermedades cardiovasculares, la cardiopatía coronaria, el infarto agudo del miocardio. En esa imagen de cardiopatía coronaria vemos que hay dos arterias, una normal, que es por donde circula la sangre sin ningún problema, y otra arteria donde dice placa de ateroma, que esa arteria está obstruida por una placa. ¿Por qué se forman esas placas? Esas placas se forman principalmente por alteraciones en el colesterol, en los triglicéridos, en los pacientes diabéticos que no alcanzan un buen control de su enfermedad y en pacientes hipertensos. Lo importante de esas placas es que no se forman de un día para otro, se forman durante mucho tiempo y no presentan síntomas de forma inicial. Muchas personas que nos están viendo, incluso algunos de nosotros,
que tiene factores de riesgo cardiovascular puede tener una placa de ateroma en una arteria del corazón y no sentir absolutamente nada. Las manifestaciones van a aparecer cuando se desarrolla un infarto agudo del miocardio o un evento cerebrovascular, que ya son los fenómenos catastróficos que nosotros queremos evitar, que los pacientes tengan. Vamos a ver si podemos ver la siguiente imagen. Otra enfermedad cardiovascular son los eventos cerebrovasculares, o lo que la gente comúnmente conoce como derrame cerebral. Es lo mismo que en el corazón, una arteria se obstruye por una placa, lo único que esa arteria está localizada en el cerebro. Y cuando la arteria se obstruye, deja de llegar flujo sanguíneo a una parte del cerebro y aparecen las manifestaciones de la enfermedad. Todos hemos visto o conocemos a alguien que ha tenido un evento cerebrovascular o un derrame cerebral, que pierde la movilidad en un brazo, en una pierna. En algunos casos la movilidad pierde por completo la movilidad en la mitad del cuerpo, y en los casos más graves los pacientes fallecen si la zona afectada es muy grande. Todo eso también es parte de las enfermedades cardiovasculares. Tenemos otra imagen. Esta es una enfermedad menos frecuente, pero que también es importante, que se llama enfermedad vascular periférica. La enfermedad vascular periférica también es una obstrucción de una arteria, solo que localizada en las piernas. En esos casos, los pacientes que tienen una enfermedad vascular periférica, cuando caminan una cuadra, 2 cuadras, empiezan a sentir dolor en lo que uno normalmente llama la pantorrilla. Y cuando el paciente deja de caminar, se quita el dolor. ¿Por qué pasa eso? Porque la arteria está obstruida. Cuando la persona camina, tiene que aumentar el flujo de sangre hacia la pierna, pero cuando ya deja de caminar, ese flujo sanguíneo va a disminuir y se recupera la irrigación normal de la pierna. Entonces, en los casos más graves de esta enfermedad, los pacientes pueden llegar incluso a ser amputados de sus piernas porque las arterias se obstruyen por completo. Vamos a ver la siguiente imagen. Ok, esta es otra enfermedad cardiovascular, que es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca tiene muchas causas, pero digamos que las principales es la obstrucción de las arterias del corazón por las placas que vimos. Eso hace que llegue menos flujo sanguíneo al corazón y el corazón se va dilatando. En la imagen vemos un corazón normal, que es el que está más pequeño, y un corazón ya dilatado, que es el corazón más grande que se ve en la imagen. Ese corazón que está más grande no puede realizar su función normal de expulsar o de bombear la sangre hacia el resto del cuerpo. Entonces el paciente comienza a presentar algunos síntomas como falta de aire, cansancio al caminar, se hinchan las piernas, que nosotros en términos médicos le llamamos edema, pero para que la gente nos entienda es hinchazón de las piernas o hinchazón del abdomen. Entonces en pacientes diabéticos, hipertensos que tienen estos síntomas, nosotros sospechamos que ellos tienen insuficiencia cardíaca. Doctor, aquí nos vamos a detener un poco porque realmente todos los factores de riesgo que usted nos ha mencionado son muy populares. Los pacientes se preocupan, especialmente los hipertensos o que tienen otros factores de riesgo, lo que usted había mencionado, diabéticos, y que le dicen, bueno, usted tiene un grado de agrandamiento del corazón. ¿En qué consiste esto, doctor? ¿Por qué un paciente hipertenso, diabético, tiene que llegar, o cualquier otra persona, a estas instancias? Porque sabemos que podrían haber otras causas relacionadas. Sí. No sé si ahorita lo puedo contestar. Sí, o claro. Ok. La insuficiencia cardíaca, como decía, las dos causas principales es la hipertensión arterial y la cardiopatía coronaria, que es cuando se obstruyen las arterias del corazón. Tiene un proceso, digamos, un paciente que es hipertenso, no es que cuando nosotros le diagnosticamos la hipertensión ya tiene grande su corazón, por decirlo de alguna forma. Si ese paciente que recién se diagnostica la enfermedad toma su tratamiento, alcanza el control de la enfermedad, probablemente su corazón no va a aumentar de tamaño. Pero si el paciente que es hipertenso dice, yo no siento nada, no tengo ninguna molestia, no me voy a tomar el tratamiento porque no siento nada. La hipertensión es una enfermedad asintomática que no produce síntomas. Pero cuando la presión está alta, el corazón debe, por decirlo de alguna forma, trabajar más para poder expulsar la sangre. Entonces el corazón es un músculo, como el músculo que uno tiene en el brazo. Los que van al gimnasio, que hacen pesas y hacen repeticiones para que el músculo se les ponga grande, pasa lo mismo con el corazón. El corazón está trabajando con más fuerza y empieza a hacerse más grande y a dilatarse a medida va pasando el tiempo. De forma que un paciente hipertenso que lo diagnosticaron en el 2013 y no quiso tomar tratamiento, en el 2018 ya va a tener su corazón grande, dilatado, probablemente con un infarto o con insuficiencia cardíaca porque no quiso tomar el tratamiento. Ese es uno de los factores principales. Pasa lo mismo con el paciente diabético. La diabetes es uno de los factores de riesgo cardiovascular principales y es de las cosas que a mí más me preocupan en lo particular porque
Los pacientes diabéticos, solo el 30% de los pacientes diabéticos en los estudios que nosotros hemos hecho alcanzan el control de la enfermedad. Hay un 70% de pacientes diabéticos que, a pesar de que toman tratamiento, no alcanzan a controlar su enfermedad. Y entonces estamos prácticamente en ese 70%, estamos fallando, estamos teniendo muchas muertes que podrían evitarse, muchas complicaciones que podrían evitarse porque no se alcanza el control de la enfermedad. ¿A qué se debe que no obtengamos ese control de la enfermedad? Es multifactorial en nuestro medio, es el factor económico muy importante. Principalmente en los medios públicos, ¿verdad?, donde va la mayoría de pacientes de nosotros, porque los recursos con los que cuenta el Estado para salud son limitados, el abanico de medicamentos que tienen los profesionales de la salud que están en el medio público es limitado, hay pacientes que necesitan otro tipo de medicamentos, pero no se puede. Y también está la cuestión de la educación de nuestros pacientes. Los pacientes diabéticos, aparte de que tienen su glucosa alta, tienen una característica principal, o una característica común entre ellos, que son difíciles de convencer, difíciles de que entiendan de que su enfermedad, a pesar de que en este momento estén bien, si no se controlan les va a traer complicaciones, no creen hasta el momento en que están con las complicaciones, o se dan muchos casos de pacientes que se niegan a la enfermedad. Es entendible que una enfermedad crónica es algo complicado, nadie quiere tener una enfermedad crónica, pero los pacientes diabéticos, muchos de ellos abandonan su tratamiento porque dicen yo no estoy enfermo, porque ellos dicen que no están enfermos. Se le ocurrió que no está enfermo y no siente nada y deja de tomar su tratamiento. Allá a los 6 meses viene ya con las complicaciones de la enfermedad. Entonces ahí es donde la educación se vuelve importante, ¿verdad? La educación en que, por ejemplo, en México, donde yo me formé, hay unidades de atención de pacientes diabéticos. Aparte del internista o el endocrinólogo, hay un psicólogo para el paciente diabético, hay un podólogo, por ejemplo, que se encarga del cuidado de los pies de los pacientes diabéticos, está el nutriólogo que se encarga de la nutrición del paciente, y es como se debería hacer en nuestro medio. Si lo vemos, alguien puede decir, pero es que son muchos recursos y es mucho dinero. Pregunta, ¿cuánto cuesta un día de hospitalización en el hospital escuela, digamos, de un paciente que tiene pie diabético? O un paciente de 40 años que le van a amputar una pierna, ya no va a trabajar más, ¿cuánto dinero se va a perder? O sea, si lo vemos desde costo-beneficio, es más fácil darle una atención integral a los pacientes que estar pagando los costos de atender las complicaciones de la enfermedad. Pasa que hay muchas cosas que son tanto complejas que hay que ver que puedan mejorarse en el futuro. Pero eso es lo que pasa principalmente con los pacientes diabéticos e hipertensos. Después de esta pausa comercial seguiremos hablando con respecto a este tema. No nos cambie, usted puede enviar sus mensajes a través del 9230 para realizar sus preguntas. No nos cambie, ya regresamos. Al inicio de este programa, en el segmento anterior, el doctor Cantillano nos hablaba con respecto a los principales factores de riesgo cardiovascular. Faltan todavía algunos, pero estamos tratando de irselos explicando poco a poco. Uno de ellos es relacionado con las dislipidemias, los ateromas y todo esto que cada día es más frecuente, doctor. Es increíble la cantidad de pacientes. Si bien es cierto, esto no es de estos tiempos, sino que esto es de años, de toda una vida, de generaciones y generaciones. Sin embargo, ¿veo más incidencia, doctor, o me equivoco? ¿Cómo usted lo ve? Ya que usted también lo mira a diario, pero mis pacientes que llegan de unos 10, por lo menos 8 tienen un problema de dislipidemias. Sí, de hecho la Organización Mundial de la Salud está describiendo las enfermedades cardiovasculares como una epidemia y algunos de los factores de riesgo como la obesidad, por ejemplo, las dislipidemias son cada vez más frecuentes. Eso tiene que ver mucho con el ambiente, yo le llamo ambiente obesigénico. El ambiente actual tiene tendencia a crear pacientes obesos. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era niño, hace muchos años, bueno, no muchos, ¿verdad? Pero nosotros jugábamos fútbol en la escuela. En la escuela hacían campeonatos de fútbol, los niños iban, jugaban. Incluso cuando estábamos más grandes pasábamos en el campo jugando fútbol. Ahora los jóvenes, los niños, en sus escuelas casi no hacen ese tipo de actividades que les permitan tener actividad física normal, sino que están con su tablet, con su teléfono, o en la casa uno se acuesta y tiene un control para cada aparato, un control para el DVD, un control para el televisor, un control para todo. De forma que la persona no tiene actividad física, se fomenta el sedentarismo. La industria alimentaria ha creado muchos alimentos que aportan energía de forma rápida,
pero que tienen una gran cantidad de grasas trans, de grasas saturadas, que tienen un contenido calórico alto, los famosos refrescos, los panquecitos, las cosas esas que venden de comidas rápidas. Eso hace que el ambiente actual tenga tendencia a crear pacientes obesos y la obesidad se asocia con complicaciones, diabetes, hipertensión arterial, síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces se tienen que modificar muchas cosas para poder cambiar este ambiente que tiene tendencia a crear pacientes obesos. Yo les pongo a la gente el ejemplo de las escuelas. En las escuelas, la gente que me ve no me va a dejar mentir, le venden a los niños, vamos a decir, un refresco X de cola, ¿no? Les venden pan de una marca X, les venden tajadas preparadas ahí, no les venden alimentos saludables. En una escuela no se debería permitir la venta de ese tipo de productos porque no son saludables para los niños. Debería existir, por ejemplo, en las escuelas una clase donde les enseñan a los papás y a los niños cómo deben alimentarse. Si un niño se está alimentando mal desde los 2, 3 años, cuando tenga 16, 17 años, combinado con los factores genéticos que pueda tener, va a ser una persona con obesidad y esa obesidad va a tener sus consecuencias. En las imágenes que tenemos, que estábamos viendo en la presentación, hablábamos de las principales enfermedades cardiovasculares, en resumen. Entonces, cuando yo diga enfermedades cardiovasculares, nos referimos al infarto agudo del miocardio o infarto del corazón, al derrame cerebral, a la insuficiencia cardíaca y a la enfermedad arterial periférica. Las dos más importantes son el evento cerebrovascular o derrame y el infarto agudo del miocardio. ¿Por qué hablamos tanto de enfermedades cardiovasculares? ¿Cuál es el impacto de estas enfermedades? Fíjese qué importante, la principal causa de muerte en la población adulta son las enfermedades cardiovasculares. No es el Zika, no es el dengue, no es la neumonía, no es el chikungunya, que hacen tanto alboroto, ¿no? Aquellas campañas enormes, o sea, no está mal, está bien, hay que hacerlo porque son enfermedades que se pueden prevenir, pero las enfermedades cardiovasculares también podemos prevenirlas y son la principal causa de muerte, pero yo no veo que hagan aquellas grandes campañas. Vamos a tratar la obesidad y salen aquellas cuadrillas que salen, no se hace. ¿Por qué? No lo entiendo, cuando es la principal causa de muerte en la población adulta. Datos de la Organización Mundial de la Salud, en el 2015 murieron 17 millones y medio de personas por enfermedades cardiovasculares. De esos 17 millones y medio, 7 millones y medio fueron por infarto y 6 millones y medio por derrame cerebral. O sea, estamos hablando de que a nivel, en todo el mundo, murió casi el doble de la población de Honduras por enfermedades cardiovasculares. En nuestro país no es diferente, la principal causa de muerte siguen siendo las enfermedades cardiovasculares, pero eso no se refleja en las políticas públicas de salud para prevenir las enfermedades cardiovasculares. Entonces, por eso nos preocupamos tanto por esas enfermedades, porque queremos nosotros disminuir la mortalidad. Obviamente que una sola golondrina es difícil, pero no solo soy yo, todos los internistas, todos los cardiólogos, todos los endocrinólogos, usted con los pacientes que tiene, es una labor para disminuir la mortalidad cardiovascular. Porque si no actuamos, se espera que para el año 2030 el número de personas que van a morir por esa enfermedad van a ser 40 millones de personas. O sea, se va a duplicar el número de personas que van a morir por enfermedad cardiovascular porque no se prevé una disminución. Vamos a ver la siguiente imagen. Ok, ahora sí, esas son las enfermedades cardiovasculares las que mencionamos. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una enfermedad de estas? Porque no es que uno aparece con un infarto agudo del miocardio de la nada, o sea, tiene que haber una situación previa que lo llevó a uno a tener un infarto o una situación previa que lo llevó a tener un derrame. Ahí tenemos los factores de riesgo clásicos, el tabaquismo, el sedentarismo, que es la imagen que está ahí de la persona que está sentada con sus palomitas viendo la tele, la obesidad y la mala alimentación, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y las alteraciones del colesterol. Pongo dos imágenes ahí del colesterol, una que está como un angelito, que es el colesterol bueno, el HDL, y el otro que está en rojo, que es el colesterol malo, porque este programa está dirigido más que todo hacia los pacientes, ¿no? Entonces, para que nos puedan entender de una forma más clara. A usted cuando le dicen en su consulta, vamos a medir el colesterol bueno y malo, es para saber los niveles del colesterol HDL y LDL, porque el tratamiento de estas fracciones del colesterol es muy importante para disminuirle el riesgo cardiovascular. Doctor, ya que nos está hablando acerca de estos parámetros del HDL y del LDL, ¿nos puede explicar, por favor,
¿Cómo un paciente puede saber si tiene la placa de ateroma que usted nos habló en el primer segmento del programa? Porque muchas veces los pacientes no sienten nada, pero la placa va creciendo, creciendo, se va acumulando. ¿Cómo se puede saber este factor, esta enfermedad relacionada con estos factores de riesgo? Y así como también en pacientes que también presentan niveles de colesterol, triglicéridos y el HDL bajo, LDL alto, pero a parámetros realmente resultados alarmantes de más de 1000 y que ellos no sienten nada, doctor. ¿Por qué pasa todo esto? Sí, de hecho la formación de una placa de ateroma, como les decía, es una enfermedad asintomática. Probablemente todos, en menor grado, dependiendo de los factores de riesgo, tenemos una placa de ateroma y no tenemos ningún síntoma. Los síntomas aparecen cuando ya las placas están muy grandes y obstruyen, que será el 75% de la luz de un vaso sanguíneo. ¿Cómo podemos nosotros saber si una persona tiene una placa de ateroma? Hay varios estudios que se pueden hacer, pero más que todo a nivel de investigación, por ejemplo, una angioresonancia magnética, pero son cosas que no están disponibles en la práctica clínica habitual porque son demasiado caros. Pero se puede hacer, por ejemplo, un ultrasonido de las arterias carótidas. Ese es uno de los sitios donde podemos ver si existe un engrosamiento de una capa de los vasos sanguíneos que se llama íntima o si hay una placa de ateroma. También podemos nosotros medirle a los pacientes el riesgo cardiovascular. Digamos, solo con la edad del paciente, con el peso, con la talla, con los niveles de colesterol, HDL y LDL y de glucosa, nosotros podemos calcular el riesgo que un paciente tiene de presentar una enfermedad cardiovascular a 10 años. Y el tratamiento, dependiendo de ese riesgo, debe ser más intenso en los que tienen riesgo muy alto y menos intenso en los que tienen un riesgo bajo. Existen otros marcadores, por ejemplo, se hizo en Estados Unidos un estudio que se llama Júpiter. Le medían a los pacientes con obesidad los niveles de una sustancia que se llama proteína C reactiva ultrasensible. Y los pacientes que tienen obesidad dicen, yo no siento nada, no estoy enfermo. Pero no es cierto, el paciente que tiene obesidad tiene una metainflamación, que es una inflamación de bajo grado en sus arterias, en las arterias de su cuerpo. Entonces esa inflamación se puede medir a través de la proteína C reactiva ultrasensible. Y solo eran pacientes obesos, no tenían otros factores de riesgo, solo obesidad y tenían proteína C reactiva ultrasensible elevadas. Entonces se decidió hacer dos grupos, a un grupo se le dio tratamiento con un medicamento que se llama rosuvastatina, y al otro grupo se le dio un placebo, que no es ningún medicamento, y se siguieron en el tiempo. Los pacientes que tenían la proteína C reactiva ultrasensible elevada tuvieron mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares que los pacientes que también la tenían elevada pero que no tomaban tratamiento. O sea, se demostró que el tratamiento con rosuvastatina, al disminuir la inflamación de los vasos sanguíneos, disminuía las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál es la importancia de eso? Que ahora hay algunos pacientes que aunque no tengan colesterol alto, que no tengan triglicéridos altos, pero si tienen un riesgo cardiovascular elevado, nosotros le vamos a dar tratamiento para prevenir las enfermedades cardiovasculares y le vamos a dar tratamiento con rosuvastatina o con atorvastatina, que así se llama un grupo de medicamentos que se utilizan habitualmente para tratar la elevación del colesterol y los triglicéridos. Vamos a ir desarrollando los diferentes factores de riesgo cardiovascular. Tenemos otra imagen. Ok. Prevención primaria de enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque, como les digo, las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir. Si yo tengo un paciente diabético y logro hacerlo entender que su enfermedad le va a provocar complicaciones a largo plazo y el paciente se cuida de forma adecuada, voy a disminuir la incidencia de infartos y de derrames. Lo mismo con el paciente con obesidad, con colesterol alto, con triglicéridos altos. O sea, la enfermedad cardiovascular se puede prevenir, igual que se puede prevenir el Zika, igual que se puede prevenir el dengue. Entonces, hacemos una labor de prevención primaria. Prevención primaria significa que son pacientes que todavía no han tenido una enfermedad cardiovascular, todavía no han tenido un infarto, todavía no han tenido un derrame, no tienen insuficiencia cardíaca, pero sí tienen los factores de riesgo. Son diabéticos, son hipertensos, tienen obesidad o no hacen ejercicio. Eso es prevención primaria, evitar una complicación cardiovascular en un paciente que todavía no ha desarrollado la enfermedad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver si podemos pasar otra imagen. Ok, vamos a ver, en lo que se pasa a la siguiente imagen estamos hablando del sedentarismo. Por ejemplo, probablemente sea el factor de riesgo cardiovascular más fácil de tratar. Bueno, relativamente más fácil porque depende mucho de la voluntad de los pacientes. Yo le digo a mis pacientes, mire, si existiera una píldora de voluntad, de disciplina, no tendríamos muchos pacientes obesos, no tendríamos gente sedentaria, pero lo que pasa es que eso no lo venden, esa es una cuestión que uno tiene.
Entonces, de hecho, una de mis conclusiones al final es que los seres humanos tenemos una conducta autodestructiva. Sabemos que hay cosas que nos hacen daño. Sabemos que es malo tomar alcohol, sabemos que es malo comer grasas saturadas, sabemos que es malo aumentar de peso, sabemos que es malo tomar refrescos, pero lo seguimos haciendo. ¿No? Porque se siente rico, ¿no? Porque esa comida es más agradable probablemente que comerse una ensalada. Dicen mis pacientes de allá, ¿no? Los varones principalmente, no, es que yo no soy conejo, dice, para comer eso yo tengo que comer carne frita y esas cosas, ¿no? Entonces esa conducta autodestructiva hace que la gente no tenga voluntad para poder hacer su actividad física. ¿Cuánto es la recomendación diaria de ejercicio? Se recomienda que una persona haga 150 minutos a la semana. Si usted lo divide en 5 días de lunes a viernes, solo son 30 minutos de caminata, salir a caminar de acuerdo a las capacidades físicas de cada quien. Obviamente que a una persona de 70 años que tiene alguna limitación funcional, no la vamos a poner a caminar lo mismo, pero la gente que tiene una capacidad funcional normal debe caminar 150 minutos a la semana. Eso, por ejemplo, hace que la presión arterial disminuya de 4 a 6 milímetros de mercurio, que los niveles de glucosa disminuyan, pero la gente no quiere levantarse a las 5 de la mañana para salir a caminar. Ahora bien, también, doctora, hay pacientes que dicen, bueno, es que yo hago ejercicio, pero comen lo que ellos quieren. Entonces, yo me puedo dar ese lujo porque yo hago ejercicio. ¿Eso es un parámetro de protección para ellos, doctor? No, de hecho, para explicarlo de una forma sencilla, el cuerpo humano es una máquina y funciona con calorías, y los alimentos son como el combustible que nosotros utilizamos, igual que el carro, ¿no? Yo para venir de Lloro acá he hecho una cantidad de combustible y con eso llego. Si le echo de más, se va a quedar ahí en el tanque. Pasa lo mismo con los seres humanos. Si una persona, por ejemplo, de acuerdo a su actividad física que hace, a su peso y a su talla, necesita 1.800 calorías, pero se comió 2.500, aunque haga ejercicio, pero solo gastó en todo su día con su metabolismo y el ejercicio 1.800 y consumió 2.500, le sobran 700. Entonces, cuando a uno le sobra dinero, ¿qué hace con el dinero? Lo pone en el banco. ¿Qué hace el cuerpo con las calorías que le sobran? Las acumula en forma de grasa. Entonces, aunque corra y sude, pero si come más de lo que debe, va a subir de peso y no va a lograr bajar de peso. Entonces, es una cosa matemática sencilla. Vamos a ver otra de las imágenes que tenemos. El que seguía era la obesidad como factor de riesgo. La obesidad como factor de riesgo. La obesidad les decía que es una epidemia. Por ejemplo, tenemos estadísticas que el 66% de la población tiene sobrepeso u obesidad. O sea que es más fácil encontrarse en la calle a una persona con sobrepeso u obesidad que una persona con peso normal, ¿ya? ¿Por qué? Porque la alimentación, como hemos mencionado, no es adecuada, la orientación alimentaria no es adecuada, no hay una política pública de salud definida para enseñarle a la gente a alimentarse de forma correcta. Entonces tenemos muchos pacientes con sobrepeso u obesidad. ¿Cuál es el problema con que una persona tenga sobrepeso u obesidad? No es una cuestión estética. No es una cuestión estética, porque yo he visto, es un tanto controversial, ¿no? Yo he visto que hay gente que dice, yo así estoy bien, y yo me siento bien, y estoy seguro o segura de mí mismo, y nadie se tiene que meter con mi peso. O sea, está bien, es una decisión propia, pero no es saludable. O sea, el tener sobrepeso u obesidad no es saludable, porque ya hay muchos estudios donde se ha demostrado que hay alteraciones metabólicas. El tejido adiposo es un órgano endocrino que produce una serie de sustancias que van a alterar el funcionamiento normal del cuerpo. ¿Y qué le parece, doctor, si después de este consejo comercial seguimos hablando acerca de este tema que es fundamental? La obesidad es una enfermedad, el doctor lo ha dicho claramente, y por lo tanto necesita tratarse. No es solamente porque usted se sienta bien o no sienta nada, el tiempo pasa factura y nadie está exento de poder tener enfermedades relacionadas con el mismo. De hecho, podemos estar delgados y tener un exceso de grasa abdominal y otros parámetros que el doctor después de la pausa nos va a comentar, y que realmente tener síndrome metabólico o factor de riesgo cardiovascular, incluso siendo delgado. Después de la pausa comercial se lo contaremos. Antes de la pausa comercial estábamos hablando acerca de la obesidad como un factor de riesgo cardiovascular. Y de esto no le venimos a hablar porque nosotros somos perfectos, porque nosotros nunca nos vamos a comer una tortilla. Eso no es así, porque todos, yo creo que los hondureños, nos hemos criado comiendo huevos, frijoles, tortillas, café, no sé, todo eso de las comidas típicas hondureñas. Todo lo hemos comido. Nadie es perfecto.
Sin embargo, con el paso del tiempo, los que hemos tratado de ir estudiando el poco conocimiento que el Señor nos va dando con respecto a esto, nos hace conscientes de que no es bueno para nuestra salud. Van apareciendo enfermedades que, como les decía, nadie está exento, porque seamos médicos nosotros no quiere decir que no nos enfermemos o que vayamos a tener alguna enfermedad o que nosotros nunca nos vamos a comer un postre. Eso no es así. El problema es el abuso, el problema es no ser consciente de cómo yo me siento, ni siquiera un chequeo. Pasan años, ya se hizo sus exámenes. No, fíjese, ¿y hace cuánto se lo hizo? Unos 5 años. Nosotros tenemos que amarnos, valorarnos, respetarnos. Nuestro cuerpo nos va avisando, no, si es que yo solo tengo un dolor de cabeza de vez en cuando, como decía el doctor, el paciente dice, bueno, yo me siento bien así, yo me siento sano, mis exámenes incluso están normales, dicen muchos pacientes, y en efecto están completamente normales, pero tiene retención de líquidos, problemas de circulación, le sienten las piernas pesadas, cansadas, dolor de cabeza, cuando camina le siente que le falta aire. Bueno, todo eso es enfermedad, porque nuestro cuerpo no tiene que presentar nada de esos síntomas o signos relacionados con probablemente el peso. Hay que investigar otras enfermedades. Sin embargo, muchos pacientes es la historia de su día a día. ¿No es así, doctor? Así es. De hecho, me gustó una parte donde dijo que hay pacientes con obesidad que tienen sus exámenes normales. Uno habitualmente tiene la idea que un paciente con sobrepeso u obesidad va a tener el colesterol en 500, los triglicéridos en 1000, pero hay pacientes que los tienen normales, incluso su glucosa está normal. Pero eso no significa que el paciente tenga un estado de salud, porque la salud es un estado de bienestar físico, mental y emocional. Entonces el paciente que tiene obesidad a veces se levanta cansado por las mañanas, le duele la cabeza, no puede hacer la misma actividad que una persona que tiene un peso normal. Y como decimos, no es para herir susceptibilidades, porque a veces las personas cuando uno menciona el término obesidad lo toman como algo ofensivo, y no es que sea ofensivo. Como lo importante aquí de entender es que la obesidad es una enfermedad, y nosotros vemos todas las complicaciones asociadas por la obesidad. Una de las enfermedades frecuentes que no se le presta mucha atención es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Todos conocemos a esa persona que tiene sobrepeso, que tiene cuello corto, que es grueso su cuello o su lengua, que se acuesta a dormir y empieza a roncar y no deja dormir al resto de los miembros de la casa. Y la gente se ríe, ¿no? Y lo toma como algo divertido, o se molesta la esposa o el esposo del que ronca y se molesta. Pero eso en realidad es una enfermedad. Ese paciente que ronca hace pausas durante la noche, y durante esas pausas en las que no respira, que se llaman apneas, el oxígeno de su sangre disminuye. Y eso afecta el corazón, afecta el cerebro, afecta los riñones, sube la presión arterial y le aumenta el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Entonces esos pacientes que usted ve que roncan, que dejan de respirar por momentos, que al día siguiente están viendo el programa de nosotros y van 2 minutos y ya están dormidos, o se van de copilotos con uno, lo van a acompañar a un viaje, no han ni salido uno de la ciudad cuando ya quedaron dormidos, esos pacientes tienen un problema, probablemente tengan un síndrome de apnea obstructiva del sueño y necesitan tratamiento, porque ese es una enfermedad que el desenlace son enfermedades cardiovasculares como un infarto, una embolia pulmonar, que van en muchos casos a producir el fallecimiento de los pacientes. Entonces la obesidad en general, porque es un tema muy amplio, lo importante de resaltar es que es una enfermedad que necesita tratamiento, no por una cuestión estética, no se trata de molestar a nadie, se trata de disminuir el riesgo de complicaciones. Incluso los ortopedistas, ¿verdad?, tienen muchos pacientes con artrosis, con problemas en su columna, porque tal vez una persona que mide 1,60, su peso ideal sean 140 libras, póngalo muchos, ¿qué será? 150 libras, pero pesa 200 libras. Entonces es como que usted vaya a su trabajo cargando 100 libras de demás, no va a poder hacer su trabajo normal, las estructuras de las rodillas, los cartílagos van a empezar a ceder con el paso de los años y luego va a tener muchas complicaciones por tener un peso mayor a lo que debería tener. Vamos a ver otra de las imágenes que tenemos, que es otro de los factores de riesgo cardiovascular. La diabetes mellitus. A mí la diabetes me preocupa de forma importante, probablemente es una de las cosas que me quita el sueño en los pacientes diabéticos, por la falta de conciencia de la enfermedad. ¿Qué es la conciencia? Es la capacidad que tenemos los humanos de darnos cuenta de las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Entonces el paciente diabético habitualmente no es consciente de su enfermedad. Él sabe que tiene que tomar una pastilla de forma permanente, muchas veces no sabe cómo debe alimentarse,
Si hacemos una encuesta, que nosotros ya la hicimos, y le preguntamos a, un ejemplo, 100 pacientes diabéticos, ¿usted sabe cuándo tiene bien controlado su azúcar? ¿A qué valor debe tener el azúcar para decir que está bien controlado? Menos del 20% sabe. O sea, el 80% no sabe cuándo lo tiene bien controlado. El paciente dice, yo me tomo 2 pastillas cuando me siento mal, y cuando me siento bien solo me tomo una. Pero a veces lo que pasa es que los síntomas que el paciente le atribuye a la diabetes no son por la diabetes, son por otra cosa. Y entonces la enfermedad se va quedando mal controlada. En forma de información general, el valor normal de la glucosa en ayuno para un paciente que ya es diabético es de 80 a 130. Si está en ese rango, tiene un buen control de su enfermedad. Hay otro parámetro que se mide, que se llama hemoglobina glucosilada, que debe tenerla en menos de 7. Si la hemoglobina glucosilada está en menos de 7, la glucosa en ayuno entre 80 y 130, ese paciente está bien controlado de su enfermedad y estamos disminuyendo de forma importante el riesgo cardiovascular. Pero ¿qué porcentaje de pacientes alcanzan ese control? 30%, o sea, 70% están mal control de su enfermedad. Entonces, por eso es que el hacerle conciencia a la población, si yo pudiera, haría, ¿qué será?, un programa todos los días para hablar solo de diabetes, o mandar a las casas a trabajadores sociales que vayan y hablen con los pacientes diabéticos, que ver si tienen bien controlada su enfermedad o no, porque es la única forma como podríamos disminuir la mortalidad cardiovascular. No funciona también para los pacientes diabéticos los que dicen, es que yo me tomo mi pastilla, me pongo la insulina y puedo comer lo que quiero. Tampoco eso es cierto. O sea, hay que llevar un equilibrio, una dieta equilibrada, el aporte de calorías debe ser el adecuado. Si consume más calorías de las que requiere, probablemente su glucosa tampoco va a tener un buen control y vamos a estar fallando, como se hace de forma habitual con el paciente diabético. ¿Es reversible la prediabetes? Sí, en algunos casos, digamos, los pacientes obesos, los pacientes que tienen obesidad principalmente, que tienen, pongo una glucosa de 110, y pesa, digamos, un paciente 240 libras, ¿no? Baja 40 libras de peso, ese paciente va a tener la glucosa en 89, en 90, y no va a terminar, probablemente, si se mantiene ese cambio en el estilo de vida, no va a terminar desarrollando la diabetes, porque eso es importante. A veces la gente hace una dieta o sigue un plan alimenticio, porque dieta es todo lo que uno se come en un día, así es, sea bueno o mala, y sigue un plan alimenticio y baja de peso. Pero a los 6 meses vuelve a comer lo mismo que comía antes, entonces otra vez vuelve a subir de peso. Entonces el cambio en el estilo de vida debe ser permanente, para toda la vida, porque desgraciadamente hay pacientes, porque la obesidad es multifactorial, que tienen componentes genéticos que les favorecen el desarrollo de la obesidad. Entonces, si un paciente con prediabetes baja de peso, tiene actividad física, deja el sedentarismo, se alimenta de forma adecuada, muy probablemente sus niveles de glucosa se van a mantener controlados. Hablando de la reversibilidad, por ejemplo, se ha introducido frecuentemente la cirugía bariátrica para el tratamiento del paciente diabético. ¿En qué casos vamos a considerar la cirugía bariátrica? En pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 35 kilogramos por metro cuadrado, que ya es obesidad mórbida prácticamente, y que son diabéticos y no logran un buen control de la enfermedad y no logran reducir peso con un plan de alimentación adecuado. En esos casos se ha visto que la cirugía mejora el control de la enfermedad e incluso los síntomas pueden llegar a revertir. Así es, doctor. Bueno, tenemos mucho de qué hablar con respecto al tema. Pacientes que también se preguntan si la metformina, una vez que sus niveles de glucosa le dicen, bueno, que usted está prediabético, tienen que tomarla obligatoriamente. Muchos mitos y realidades con respecto al tema. Y después de la pausa comercial también hablaremos acerca de la hipertensión arterial como otro importantísimo factor de riesgo. Quédese con nosotros. Antes de iniciar con el próximo factor de riesgo, que es la hipertensión arterial, quedamos pendientes de contestarle algunas preguntas de manera rápida. Una es con respecto al uso de la metformina, doctor. Hoy en día, bueno, vemos de que se indica muchísimo a pacientes y le dice, bueno, está prediabético, tiene que tomarse esta pastilla, la metformina. Y realmente, probablemente forma parte del protocolo de muchos médicos o a nivel internacional. Usted nos va a aclarar con respecto al tema. De hecho, yo, sinceramente, yo no le indico, porque tengo la fe y la confianza que realmente muchas personas pueden hacer un cambio de manera positiva. Eso sí,
O sea, si es un paciente ya diabético, ya está diagnosticado, es otro asunto, está tratado ya por su médico, yo no me meto en todo eso. Pero si es un paciente que está prediabético y que realmente tiene el interés de poder mantener lo que ha perdido, realmente ese es otro asunto. Porque como usted decía, algo muy importante, la voluntad. Todo está también en nuestra mente, a donde nos lleva, dónde nos puede llevar nuestra mente, donde nosotros lo podemos dictar realmente. Es muy importante, siempre bajo la guía, por supuesto, de nuestro médico. Háblanos un poco acerca de eso, doctor. Sí, eso es importante. De hecho, existen las guías de práctica clínica que son como recomendaciones de las sociedades más importantes para el tratamiento de la diabetes, a través de las que nosotros nos guiamos, pero esas guías obviamente tienen un sustento científico y es un tratamiento escalonado. Digamos, en un paciente prediabético, antes de que uno le dé metformina, uno debe intentar que ese paciente modifique su estilo de vida, que tenga una mejor alimentación, que haga ejercicio, que tenga actividad física. Si con eso se logra un buen control de los niveles de glucosa, no necesita un tratamiento farmacológico. Ahora, en los pacientes que se intenta modificar el estilo de vida, que tengan pérdida de peso, pero que no se logra el control adecuado de los niveles de glucosa en la sangre, en esos casos el fármaco de primera elección es la metformina, pero estamos hablando de pacientes que no mejoraron con las modificaciones del estilo de vida, entonces ahí sí vamos a utilizar la metformina. De hecho, de todos los fármacos antidiabéticos que hay, la metformina es el principal fármaco que ha demostrado disminuir la mortalidad cardiovascular, ¿ya? Pero obviamente que tiene su indicación. Si usted tiene, para la gente que nos explicarles un poco qué es la prediabetes, es un paciente que tiene niveles de glucosa que no son normales, pero que tampoco es diabético. Para que sea diabético tiene que tener una glucosa en ayuno de más de 126. Y ponga que un paciente que tiene la glucosa entre 100 y 125 es prediabético. O sea, eso se hace como una medida para prevenir que el paciente termine desarrollando diabetes mellitus. Entonces, un paciente que tiene 118 no es diabético, pero tampoco tiene su glucosa normal. Ese paciente es prediabético. Entonces, en esos pacientes es en los que funciona principalmente la modificación del estilo de vida, una alimentación saludable. Se habla de muchas dietas, por ejemplo, la dieta mediterránea. Hay un estudio que está ahorita en proceso, que se está desarrollando en Europa, donde se está tratando de demostrar que la dieta mediterránea es cardioprotectora, por decirlo de alguna manera. ¿En qué consiste una dieta mediterránea? Frutas, verduras, legumbres, frutos secos. Se evitan las carnes, principalmente los alimentos procesados, los dulces, y también ahí se pueden tomar una copita de vino una vez al día. Eso es una dieta mediterránea, también incluye las carnes, pero principalmente las aves, ¿no? Eso es una dieta mediterránea. Entonces, esa dieta, aparentemente, porque todavía falta la resolución, la conclusión del estudio, es una dieta cardioprotectora, es decir, que disminuye el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Entonces, a forma de resumen, sí está indicada la metformina en pacientes prediabéticos que no obtienen mejoría con las modificaciones del estilo de vida. Lo ideal es modificar el estilo de vida. Lo que pasa es que los hondureños en general, y qué feo decir eso, ¿va? Porque cuando uno va a otro lado, uno ve que la mentalidad de la gente es un tanto diferente, pero los hondureños somos en general así. El problema de nosotros está en nuestra mente. Las capacidades que nosotros tenemos son increíbles. Hay médicos hondureños por el mundo que son súper exitosos, súper buenos, profesionales de otras áreas, pero tienen una mentalidad diferente. Pero la mayoría tienen una mentalidad que les impide obtener muchas cosas, ¿verdad? Eso es muy importante. En cuanto a la hipertensión como factor de riesgo cardiovascular. Doctor, después de este consejo comercial lo vamos a aclarar rápidamente porque sabemos que es muy importante para usted. No nos cambie. Aquí solo tenemos como 2 minutos. 2 minutos.